Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de Legendary Games. Y hoy presentamos juego nuevo en el canal, Cielos de Metal, de Thomas Ulir, traído a España por The Beer Games. Y un juego que la verdad, os tengo que reconocer, lo vi en A qué se juega, se lo vi a Edco, y me gustó un montón. Es un solitario puro y duro. Es una caja que, aunque la veáis pequeña, pesa bastante, no está nada mal, de ahí lo del metal, supongo. Y ya os digo, es un solitario puro y duro. Fijaros en la parte de atrás. ¿Recordáis el juego Space Invaders? Si ya tenéis unos añitos como yo, seguro que sí. Aquel juego de las navecitas que iban bajando poco a poco y tenías que ir destruyéndolas, ¿verdad? Pues es algo muy similar la temática de este juego, pero evidentemente con un componente muy estratégico, con una mecánica de colocación de dados que es bastante chula. Y os lo quiero enseñar un poquito porque de verdad que creo que es un juego que para solitario es muy recomendable. Lo vamos a ver más en profundidad, así que vamos a ver qué contiene. Pues fijaros, nada más abrir la caja, lo primero que nos dicen es espera. ¿Por qué nos dicen espera? En este, que es el manual, por cierto. Y nos dice, espera, no saques todo lo que hay en la caja. El juego se ha empaquetado con mucho cuidado y en la parte inferior de la caja está la campaña con 4 episodios. Fijaros, ¿eh? Ya nos está diciendo que tiene campaña. Aquí vemos el manual, que lo he estado ojeando un poquito antes, la verdad, y me ha parecido que está bastante bien, muy colorido, explicando las fases, la ronda del juego, va al grano, nada más empezar, y nos va explicando un poquito las casillas de abajo y demás. Vamos a ir sacando un poquito los componentes para que los veáis. Aquí veis los dados, que van a ser fundamentales, son claves en el juego. Los dados es un juego de colocación de dados. Se tiran los dados y luego se van colocando en función de lo que nos va interesando, ¿vale? Aquí tiene otra bolsita de plástico. Aquí tenemos las naves, que sobre todo son rojas. Las iremos sacando ahora. Naves rojas, blancas y una naranjita. Más plastiquitos. Y aquí ya tenemos pues las losetas que vamos a ir colocando. La parte de abajo, el cielo, que se irá colocando en función del color. Ya os lo digo. Y aquí tenemos todavía más losetas. Bueno, esto ya directamente se ha destroquelado. Nada más sacarlo. Fijaros, más losetas, más losetas. Y esto está pues pleno de losetas. Tenemos aquí Nueva York. Tenemos aquí en función del cielo que vayamos eligiendo. Tenemos aquí losetas del cielo que nos van diciendo cómo van a ir bajando las naves. En fin, vamos a dejar aquí apartadas. Aquí tenemos Roswell, que es otro de los escenarios que trae el juego. Esta es la parte de abajo. Fijaros. Y es la parte que vamos a ir investigando de nuestra investigación. Más partes del cielo. Fijaros, aquí lo vamos a ver. Este va a ser el tablero, nuestro tablero de investigación de I+D, si queréis, de investigación y desarrollo. Aquí nos dice las fases de dados. Aquí tenemos otra ciudad, que en este caso es Washington. Tiene varios escenarios y, por lo que creo, en la parte de abajo, imagino que vendrá el tema de la campaña, que viene enfundado en la parte de abajo. No la vamos a destripar, no quiero que lo tengáis, que os machaque, que os haga un spoiler, vaya. Pero ya os digo que los componentes, además se ve un cartón bastante interesante, un cartón de bastante buena calidad. Ya os lo digo, bastante grueso. Tienen doble cara las losetas. Fijaros. Entonces habrá que ir colocándolas en función del escenario y lo que nos diga el juego, evidentemente. Y aquí tenemos, pues, me imagino que estas son las libretas un poco para la campaña. La campaña que la tenemos aquí, que la vamos a dejar aparte porque no queremos hacer spoilers. La vamos a dejar fuera. Y en función de lo que vayamos jugando, pues realmente aquí tenemos otra loseta, que aparte de ser como la nave nodriza, efectivamente la nave nodriza que será esta, que es la que irá bajando poco a poco al escenario. Y esta será, pues aquí nos dicen la fase de dados, la fase de salas, la fase de la nave nodriza. En la fase de dados tendremos que lanzar los dados, colocar los dados, en fin. Fase de salas es en función de en qué dados hayamos colocado las salas, en qué salas hayamos colocado los dados, pues se irán resolviendo sus efectos, ¿no?
Al usar una sala se consume energía, se resuelve efectos, se retira al trabajador, se reduce el robot, en fin, hay robots, hay trabajadores. Y la fase de la nave nodriza, que lo que hará normalmente es bajar, ir bajando por el cielo hasta llegar a nuestro punto clave, al punto en el que perderemos directamente la partida. Y aparte, según vaya bajando, iremos viendo que hace diferentes efectos. Ya os lo digo, la verdad que me está dando muy buenas sensaciones, ya os lo digo, lo acabo de abrir, no lo había abierto, lo he abierto delante de cámara para vosotros. De hecho, fijaros que están los componentes, los dados y la excavadora que está por aquí también. Tenemos aquí las naves, tenemos aquí los tokens para ir midiendo la energía, ir midiendo la investigación y demás, pero que sepáis que fundamentalmente Cielos de Metal es un juego en el que digamos que somos la última barrera que queda entre los alienígenas y la Tierra, y nuestra labor es conseguir investigar y llegar al tope de la investigación, que es la parte de arriba de la barra de investigación, que luego la veremos, llegar al tope de la investigación para conseguir entender a los alienígenas sus puntos débiles y destruirles, o por lo menos poder rechazarles. Si no llegamos a ese tope de investigación, los alienígenas nos pueden ganar directamente por dos cosas. Primero, por lo que la nave nodriza baje hasta el nivel en el que es ya crítico, estado crítico, y ahí nos destruye. O bien porque las diferentes naves que nos va lanzando la nave nodriza, que las habéis visto, que están por aquí, estas navecitas, consiguen bajar lo suficiente como para crearnos impactos, y con un número determinado de impactos, que me parece que son 5, directamente morimos. Así que vamos a hacer más o menos un setup para que lo vayáis viendo y seguimos para que vayáis viendo en qué consiste este Cielos de Metal. Aquí tenéis el setup para que veáis lo que ocupa el juego. Realmente ocupa a la larga. En verticales muchísimo. Claro, imaginaros que es el videojuego, por ejemplo, de Space Invaders, en los que las navecitas iban bajando y nosotros teníamos que ir pues destruyéndolas, ¿no? Básicamente, aquí está, varias fases. Este sería el cielo. En este caso hemos elegido Roswell, por ejemplo. Imaginaos que hay un ataque muy temático, ¿verdad? Un ataque alienígena a Roswell y las naves, la nave nodriza, que sería esta nave, que es la que se ve un poquito más alejada. Ahora os lo acercaré para que lo veáis mejor. Y las naves pequeñitas, que son las que va soltando esa nave nodriza y que van avanzando en función de los efectos de los dados y en función de los efectos que nosotros vayamos haciendo. Podemos ir ralentizándolas. Incluso muchas veces podemos ir destruyéndolas, volverían a la nave nodriza y en ese caso no bajarían hasta donde nos tendría que hacer puntos de daño, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué tendríamos aquí? Aquí tendríamos la calavera. Perdonad. Aquí tendríamos la calavera, que es el punto en el que si llega la nave nodriza a bajar hasta aquí, desde luego perderíamos automáticamente la partida. Otra forma de perder, que este track que veis aquí, que ahora os lo acercaré mejor, este track que veis aquí, llegue también hasta el punto de la calavera. Es decir, que tenemos que tener, pues, me parece que son 7 daños, efectivamente. Pues con esos 7 daños, directamente perderíamos la partida. Por daño o porque la nave nodriza baje hasta esta posición de la calavera. Vamos a ir viendo poco a poco cada parte. Aquí veis que tenemos pues digamos, nuestro panel de investigación y desarrollo, donde nos vamos a mover, donde va a desarrollarse sobre todo el juego. Y os lo voy a acercar también para que lo veáis, con la excavadora, que tenemos que ir moviéndola directamente para ir investigando conforme vayamos teniendo o moviendo la excavadora cada vez más hacia este lado, hasta su posición, irá bajando e irá consiguiendo pues abrir nuevas casillas, nuevas posibilidades. Y ya os digo, como si fuera una investigación y desarrollo. Vamos construyendo pues instalaciones nuevas para ir investigando, para ir consiguiendo más energía, para ir consiguiendo mejores cazas, por ejemplo, y realmente para llegar hasta el final del track, que es este track de aquí que veis hasta el final, y que solamente vamos a llegar hasta este punto de investigación, hasta todos esos puntos de investigación, si llegamos realmente hasta el fondo de todas nuestras posibilidades de investigación de I+D. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Pues este sería, como podéis ver, ya mucho más cerca, el tablero donde nos iríamos jugando las habichuelas, como se suele decir habitualmente. Estas casillas que serían las antiaéreos, que nos servirían colocar aquí, por ejemplo, dados para reducir pues, el avance de las naves. Por ejemplo, si ponemos aquí un dado con un 2, la nave, por ejemplo, la nave que baje se le restaría 1. Por ejemplo, si le ponemos un 6, aquí hay que tener mucho cuidado siempre
La nave, por ejemplo, si sacamos un 6 y lo ponemos aquí, la nave, en lugar de bajar 6, bajaría 1 menos, bajaría 5, por ejemplo. Estas casillas que veis aquí, por ejemplo, en las que tendríamos abiertas, podremos decir que son, me parece que está aquí la excavadora, las que tenemos hasta aquí, es decir, hasta la parte donde avanza la excavadora, y tendremos que ir moviendo la excavadora, que lo podemos hacer también con los dados, para ir investigando todas las casillas. Entonces, por ejemplo, si llegamos hasta aquí, pues todas estas casillas también las tendríamos abiertas. ¿Qué son cada casilla? Lo iremos explicando el día que juguemos partida y haremos un tutorial más específico. Pero, por ejemplo, estas ya os digo, son los antiaéreos. Estas serían las que nos valdría para activar los cazas, para ir destruyendo las naves enemigas, que ahora os iremos diciendo dónde se tienen que colocar o dónde tendrían que bajar para que eso pase. Más de cazas, evidentemente, cuanto más vayamos investigando con la excavadora, tendremos mejores casillas a nuestra disposición. Por ejemplo, en esta de aquí, lo que conseguiremos es energía. Energía que será, tenemos hasta 8 puntos de energía, me parece. Bueno, en este caso son 7. Hasta 7 puntos de energía que tendremos que ir consiguiendo para ir haciendo determinadas cosas. Las casillas nos pedirán energía, pues aquí tendremos energía. En esta nos pedirá 2 de energía, que lo veis aquí debajo, por ejemplo, y esta nos permitirá conseguir investigación. ¿Qué pasa? Que solamente es una casilla. ¿Veis que hay casillas dobles? Pues en estas casillas dobles hay que asignarle, por ejemplo, 2 dados, que puede ser un 3, puede ser un 6, en fin, los que queráis. Para realmente conseguir pues toda la energía que nos ponga. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos que poner los 2 dados para que estas casillas cuenten realmente. Si pusiéramos un dado, no valdría. Por ejemplo, en esta casilla conseguiríamos, si por ejemplo ponemos 3 y 3, los 3, imaginaros, pues aquí nos dice menos 3, es decir, conseguiríamos realmente la energía que pongan los dados menos el número que nos indica aquí. Conseguiríamos 3 de energía. De todas formas, ya os digo, hay un tope de energía, que es, en este caso, en este escenario serían 7. Pero ya os digo, normalmente, como lo vamos a ir gastando, pues al final tenemos que equilibrar entre conseguir energía, gastar energía y demás, para ir pues activando los cazas, que veis aquí, por ejemplo, en esta activaríamos más cazas, que igual que esta, que son peores casillas. Si os dais cuenta, las de arriba de la excavadora, las que nos muestra de primeras la excavadora, son peores casillas que las que luego siguen. Vamos a ir investigando, vamos a ir abriendo hueco con la excavadora y vamos a conseguir al final llegar a esta parte de abajo, a este track de abajo, que es el que nos va a permitir conseguir al final toda la investigación que nos hace falta. Realmente es un juego que creo que tiene un componente estratégico muy, muy definido, muy chulo, que es un juego dificilillo, pero que al final ese equilibrio entre ir destruyendo naves, ir investigando, ir entorpeciendo, ir viendo los efectos que puede ir teniendo cada movimiento de la nave nodriza, de las propias naves enemigas, de nuestra investigación, de los robots, que los robots serían los dados azules. Los dados azules serían robots que podemos colocar en una casilla concreta y normalmente cuando los colocamos, de momento se ponen así en 45 grados, como si estuvieran pues agotados, por decirlo así, la primera vez que los ponemos, pero luego se activarían. Nos costaría, por ejemplo, activar esta función del robot, nos costaría 2 puntos de energía. En este caso sería, por ejemplo, investigación, en este caso serían cazas, en fin. En función de dónde pongamos el robot, nos hará unas cosas u otras. Luego, cada dado son de distintos colores por algo. Por ejemplo, si asignamos un dado blanco en algún momento, hoy realmente tendremos que volver a tirar los dados que hemos usado. Es decir, tiramos de una todos los dados que correspondan, que el juego nos dirá, y realmente esos dados que tiremos, pues en función de los colores que vayamos asignando, si asignamos blancos, si asignamos gris, si asignamos grises no tendremos que tirar, pero si asignamos dados blancos, sí que tendremos que tirar, si nos sigue, tendremos que volver a tirar los dados que tengamos disponibles. Aquí tenéis, por ejemplo, el medidor también del daño, que irá sumando en nuestra contra, evidentemente. Aquí tendremos el track, el token de la investigación, que ahora lo veremos cómo vamos a ir investigando. Y aquí tenemos el token que tenemos para la energía, que también iremos teniéndolo, pues en función de la energía nos va a ir subiendo y bajando todo el rato en función de lo que vayamos investigando. Nos va a costar, evidentemente, energía, movimiento de la excavadora. Ya os digo, es mantener un equilibrio entre lo que vamos investigando, lo que vamos abriendo, lo que vamos generando de energía, porque tenemos que generar energía, lo que vamos ralentizando las naves enemigas y teniendo en cuenta siempre los efectos que nos va a ir produciendo la nave nodriza, su descenso
que ahora los vamos a ver, porque nos vamos a ir a la parte de arriba del panel y vamos a ver los efectos que va produciendo la nave nodriza cuando baja. Pues aquí veremos la nave nodriza, esta pedazo de nave que hay aquí, que ya os digo, lo que va a ir haciendo es que nos va a ir comiendo terreno. Ella irá bajando cada vez más, cada vez irá bajando un track, irá bajando un track. En cada turno irá bajando un punto, un nivel, por decirlo así, hasta que ya os digo, como llegue a esta zona que veis aquí, esta zona de la calavera, ahí será crítico y directamente, pues, directamente perderemos la partida. Y ya vais soltando naves, que tendrá su fase, por ejemplo. Vamos a poner aquí para que veáis cómo va avanzando. La nave de nodriza, por ejemplo, sale una nave por aquí, y si llega por aquí, pues, por ejemplo, si llega a este punto que veis aquí que hay explosiones, aquí, por ejemplo, nos pone un 4. Si en ese momento tenemos asignado a los cazas un valor de 4 o superior, pues directamente esa nave explosionará, la destruiremos y se irá a la parte de arriba, volverá a la nave nodriza. Y así sucesivamente. Cuando una nave, por ejemplo, veis aquí hay flechitas, si llegamos, por ejemplo, esta nave baja 2 puntos y llega a esta flecha, pues irá a esta parte de la derecha. Nos irán cambiando de columnas. Por ejemplo, si hay naves, veis aquí otro simbolito más, este que vemos aquí. Por ejemplo, si hay una nave enemiga que llega aquí, esto hará que avance directamente sin llegar al turno de avance de la nave nodriza, hará que la nave nodriza avance directamente porque esa nave llegue ahí. Ahora veis ya cómo nos interesa ralentizar o acelerar en algunos casos el ritmo de bajada de las naves en función de lo que tengamos en la mesa y de lo que tengamos nosotros y de lo que nos pueda pasar. Nos puede interesar que una nave baje más hasta aquí, baje más puntos, porque nos interesa que llegue a un punto de explosión. Tenemos que ir haciendo o echando como cuentas, como podréis comprender. Y es un juego en el que le tenemos que dar bastante al coco, ya os lo digo. A mí me gusta mucho porque lo veo que puede ser súper entretenido. Además, imaginaros que van bajando las naves, que la nave nodriza va llegando como si fuera una invasión extraterrestre, una invasión alienígena. Y ya veis, por ejemplo, aquí los puntos, lo que nos va haciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues retrocedería nuestra excavadora en 2 puntos, si llega aquí la nave nodriza. Aquí nos metería una nave blanca, aquí otra nave blanca. Aquí volvería a retroceder la excavadora, aquí perderíamos un punto de investigación. Hay puntos que veis que no hay nada, en ese punto tenemos que jugar un poco con eso de, en el siguiente turno nos va a bajar la nave nodriza hasta aquí y aquí no va a pasar nada, pero aquí nos va a retroceder la excavadora, en fin. Hay que ir siendo lo más prudente posible, pero también hay que ir actuando. Ya os digo, la nave nodriza irá bajando, irá bajando, irá bajando, hasta que llegue a ese punto que veis ahí, que es el punto de la calavera, que es donde directamente perderíamos la partida. Evidentemente, si llega hasta ir a la nodriza ya no hay nada que hacer. Es verdad que luego veis que el mapa tiene muchos puntos, y lo veis, hasta llegar a la parte de abajo, que en este caso es Roswell, y vais viendo que tenemos que ir avanzando en este track que veis aquí, de investigación, hasta llegar al final, que el final, ya os digo, es 11 y solamente llegaremos a ese punto si conseguimos pues investigar a tope y descubrir a tope casillas de investigación con la excavadora. Con esta excavadora tan mona que tenemos aquí, que realmente es la que nos va a hacer, ahí que la veáis, es la que nos va a hacer pues que ganemos la partida, realmente. Por eso, los extraterrestres lo que intentan, cuando baja sobre todo la nave nodriza, en muchas ocasiones, es ralentizar a nuestra excavadora también y hacer que, aunque nosotros hayamos avanzado casillas con la excavadora, realmente pues nos la intente frenar o nos retroceda la excavadora y nos haga un poquito la puñeta, evitando que consigamos desvelar todos sus secretos y lleguemos a todo lo que necesitamos saber para destruir la nave nodriza e impedir la invasión extraterrestre. Así que ya os digo, es un solitario puro y duro, pero es un juego en el que hay que darle mucho al coco, hay que conseguir siempre un equilibrio muy importante entre investigación, ataque, ralentización de las naves, ralentización de los efectos de la nave nodriza, tener en cuenta muchas variables. Parece muy sencillo, pero ya veis que tiene mucha chicha y además ese aspecto retro, ese aspecto como que estar jugando un videojuego y al mismo tiempo estar evitando una invasión alienígena, yo creo que lo hace súper chulo de jugar. Así que os espero en el siguiente vídeo, que le daremos más caña y veremos una partida y más en profundidad este Cielos de Metal.